Dios es grande, ¿verdad? No solo porque lo cantamos así, sino porque Él se revela de muchas maneras a nosotros para que nosotros entendamos lo grande que Él es. Y gracias a Dios que podemos acercarnos a Él. Y ahora que estamos con el Señor, todo va a salir bien, ¿verdad? ¿Me dijo que no? ¿Ah? ¿Puede ser que algo salga mal estando con el Señor? Desde el punto de vista humano, podría ser. La idea es que cada uno de nosotros esté en los planes de Dios. Pero, desde el punto de vista humano, si realmente estamos comprometidos con Jesús, puede ser que haya veces que enfrentemos dificultades y enfrentemos luchas. En el estudio bíblico hoy estábamos hablando de oposición espiritual y que tenemos enemigos. Y nosotros decimos, pero nosotros somos cristianos. ¿Cómo vamos a tener enemigos nosotros que somos cristianos? Qué buena gente que somos. ¿Quién se va a poner mal con nosotros? No se sorprendan, pero sí puede ocurrir. Y hay ocasiones en las que el Señor nos tiene que advertir y nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que pedir que prestemos atención, que abramos los ojos, que estemos con los sentidos alertas, porque podemos enfrentar dificultad. Así que, si alguno de ustedes ha estado enfrentando algún tipo de oposición, algún tipo de rechazo, no se sorprendan. Son cosas que nos pasan y especialmente cuanto más queremos afirmar nuestros pasos en el camino de Dios y andar en su voluntad, podemos esperar que se presente oposición. Wow, con todo eso que le digo, usted va a decir, ¿y yo vine aquí para que me dijeran eso? Ya me voy. Es que a veces, y hasta yo he caído en esto, hermanos, hay veces que cuando nosotros queremos que alguien se una a la iglesia, cuando nosotros queremos compartirle del Señor a alguien, hay veces que le ponemos una mano en el hombro y le decimos, ven a Jesús y vas a ver cómo todo te sale bien. ¿No le mientan a la gente? Hay veces que tenemos que decirle, con Jesús podemos enfrentar oposición y dificultades, pero no es lo mismo enfrentarlas con Él que sin Él. Y allí está la gran diferencia. Ustedes saben que hemos empezado esta serie de mensajes en la que estamos hablando de los mensajes de Jesús a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que hay veces que tenemos un poco de temor de tocar porque es un poco especial y lleno de figuras y revelaciones y cosas así. Pero justamente yo creo que está muy bueno que nosotros podamos acercarnos a la palabra para ver cómo es que Jesús ve la iglesia que somos nosotros. Ustedes van a decir, pero ¿y nosotros si somos la iglesia? Somos el pueblo de Dios, somos aquellos que están ante la mirada de Cristo Jesús. Y entonces hemos empezado el domingo pasado, estuvimos hablando del mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso. No se olviden aquello de volver al primer amor. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, y hoy vamos a considerar el mensaje del Señor a la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad que tenía costa en la frontera occidental de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Es interesante que hasta el día de hoy hay una ciudad allí, en el mismo lugar donde estaba Esmirna, y quedan, digamos, algunos de los restos dentro de la ciudad moderna. Y Esmirna, fíjense, era una ciudad que tenía aproximadamente 330.000 habitantes. No era una ciudad pequeñita. Era importante para el comercio, y allí se desarrolló una iglesia del Señor. Un grupo de cristianos que buscaron a Dios en ese lugar.
Y el Señor tenía esto para decirles. Estoy leyendo en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la carta más corta de las que Jesús le escribe a las iglesias, pero en una carta tan corta hay un contenido tan importante. Y yo quiero recordarles, aquí está Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cómo Juan lo había visto a Jesús en aquella revelación? Lo había visto a Jesús glorificado, con sus ojos brillantes, rodeado de luz, hasta su cabello era como blanca lana, era una presencia poderosa y llena de autoridad de Jesús, pero él estaba rodeado de 7 candeleros de oro. Ustedes recuerdan qué representaban, ¿verdad? Cada uno de esos candeleros representaba una iglesia. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la iglesia en general, la iglesia que está en todo el mundo y que compone a los cristianos de todas las épocas. Esa es una iglesia sola, es la iglesia de Jesús. Pero luego tenemos las iglesias locales. Nosotros somos una de ellas. En aquel tiempo también, y Jesús tenía frente a su mirada cada una de las iglesias locales. Estaba viéndolos permanentemente y estaban representadas las iglesias por un candelero de oro. ¿Y qué era lo que Jesús tenía en su mano derecha? Tenía 7 estrellas. Las tenía aferradas en su mano. ¿Y qué representaban las 7 estrellas? El liderazgo de la iglesia. No lo soltaba, pero tenía un mensaje poderoso para cada una de esas iglesias y para cada uno de aquellos líderes. Empieza la carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el que le escribe? ¿Quién es el que manda esta carta? Es el primero y el postrero. ¿Qué es esto? Jesús está dando su definición. Él es el primero y el último. En otros momentos Él se presenta como el alfa y la omega, la A y la Z. O sea, Él está diciendo, Él es el que vive por siempre, el eterno, el que está siempre, el primero y el postrero. Y luego se presenta como, qué interesante, el que estuvo ¿qué? El que estuvo muerto. Jesús estuvo muerto. ¿Saben por qué Jesús estuvo muerto? Porque estaba cargando con mis pecados. En esa ocasión Él estuvo muerto. Jesús murió separado de Dios, cargando con mis pecados. Y Él quiere recordarlo. Y quiere que nosotros lo tengamos presente. Y quiere que su iglesia lo tenga presente. Y quiere que su iglesia, cuando recibe su palabra, sepa que esa palabra viene de aquel que estuvo dispuesto a enfrentar todas nuestras oposiciones y dificultades, incluyendo nuestro mayor enemigo, la muerte. Y fue la muerte por nosotros. El que estuvo muerto, pero, dice, y vivió. La resurrección es aquello de lo que pende nuestra fe, hermanos. El centro de lo que creemos está
en el hecho de que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso fue que Jesús una y otra vez se presentó ante sus discípulos y hasta les dijo: vengan, tóquenme, yo no soy un fantasma, vengan, coman conmigo, compartan, para que los cristianos nos transformemos en testigos de que Cristo Jesús está vivo. Cuando nosotros hablamos con Él en oración, no estamos hablándole a una fantasía por allí. Le hablamos al Cristo Jesús real, auténtico, el que estuvo muerto y vivió. A ese Jesús es al que nosotros honramos y buscamos, es al que nosotros adoramos, como lo hemos hecho recientemente. Y Jesús mismo a nosotros nos conoce, y nos conoce por nuestro nombre. Nancy leyó en Isaías 43, por ejemplo, este versículo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Ustedes se dan cuenta el poder que hay en esas palabras de Dios? Es Dios el que está hablando. Y además se identifica, miren, el que te está hablando es el creador, el formador. Y te dice: no temas, yo te redimí. ¿Y sabes qué? Te di identidad. Te puse nombre. Es interesante, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, le dio la tarea al hombre de darle nombre a toda criatura, a todo animal. Y Adán tuvo que darle nombre a cada criatura. Pero al hombre y a cada uno de nosotros, el que le da nombre es el Señor. Y nos da un sentido de pertenencia. Y en esto yo quiero que ustedes presten atención, hermanos, porque cuando el Señor se dirige a su iglesia, se está dirigiendo a los que son suyos. Y en esto Él hace una diferencia con los que no son de Cristo. O sea, si tú eres de Cristo, si caminas con Cristo Jesús, si eres un discípulo de Cristo Jesús, entonces tú eres parte de un grupo elitista, de un grupo exclusivo, el grupo de los hijos de Dios, que somos minoría, hermanos. Y la gran mayoría no comparte el mismo privilegio que nosotros. Pero Él es el primero, el último, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, ¿qué es lo que Él tiene para decir? Y esto lo vamos a decir en cada una de las cartas. Lo dijimos el domingo pasado y lo volvemos a decir ahora. Él empieza diciendo esto, el versículo 9, dice: yo conozco tus obras. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otra vez, nos exponemos delante del Señor, que se presenta aquí con nosotros y nos mira directamente y nos dice: oye, yo conozco tus obras. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Recuerdas? El Señor estaba ahí. Estaba delante de la mirada de Jesús. Lo que estabas haciendo, lo que estabas pensando, lo que estabas diciendo cuando nadie más te vio, el Señor sí lo ve. Yo, dice, conozco tus obras. Cuando nosotros estamos bajo la mirada del Señor, tal vez nos podemos sentir como Natanael cuando el Señor se encontró con él. Dice en Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Conozco a algunos cristianos que se proponen, cuando lleguen delante de la presencia del Señor, buscar a Natanael y preguntarle: oye amigo, ¿qué estabas haciendo debajo de la higuera? Porque el Señor y él lo sabían, pero en ese momento no lo dijeron. La mayoría de nosotros queremos pensar que Natanael estaba orando en ese momento y que le dijo cosas a Dios, y Jesús quiso reafirmarle que él lo vio, que él lo escuchó, pero no sabemos en realidad. Pero cuando uno escucha a Jesús decir: oye, yo conozco tus obras, yo te he visto, yo sé lo que has estado haciendo, da para temer, ¿verdad? Es como que el Señor allí lo recibió a Natanael. Miren, este es un verdadero israelita, no hay engaño en este. ¿Y de dónde me conoce usted? Él venía a la defensiva, ¿verdad? De Nazaret para venir algo bueno. ¿De dónde me conoce usted? Frunciendo la nariz, así yo me lo imagino. Y el Señor le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, Natanael sabía que nadie más lo vio. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Si Jesús lo vio a Natanael debajo de la higuera, ¿tú crees que no te vio a ti? En todo momento. Y esto no es para avergonzarnos, porque uno a veces dice: wow, si el Señor me vio, qué vergüenza, qué tristeza a veces, ¿verdad? Pero es un llamado a la atención. El Señor lo primero que tiene para decirle a su iglesia es: yo conozco tus obras. Ahora, en cuanto a esta iglesia, la iglesia en Esmirna, hay tres cosas en particular que el Señor tiene para decirle que Él conoce de la iglesia. Dice: conozco tu tribulación. ¿Ustedes saben lo que es la tribulación? La tribulación es el momento, el periodo de tiempo donde nosotros atravesamos dificultades y problemas. ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en tribulación? Sí que enfrentamos tribulación, sí que enfrentamos dificultades. Nosotros no contamos con un registro bíblico de cuáles fueron los problemas que enfrentaron los cristianos en Esmirna, pero sucede que Esmirna era una ciudad, una de las ciudades que les daba muchísimo gusto ser parte del Imperio Romano. Los llenaba de orgullo ser parte del Imperio Romano. Y saben que ellos trataban de halagar a los emperadores. Llegaron a tener 2 templos dedicados a los emperadores. ¿Saben para qué eran, no? Para que la gente fuera y orara al emperador, porque eran considerados dioses. Y no solo eso, sino que tenían diferentes monumentos en la ciudad en los que honraban las divinidades romanas y había mucho paganismo. Entonces no es de extrañarse que en ese tipo de ciudad el mensaje del Evangelio, honrando solamente a Cristo Jesús y encontrando salvación solamente en Él, fuera rechazado por muchos. ¿Saben a qué se parece? Al mundo en el que vivimos. ¿Usted quiere poner incómoda a alguna persona? Háblele de Jesús. Menciona a Jesús y la gente se pone incómoda. Y justamente eso pasaba, y eso había llevado a que la iglesia en Esmirna sufriera tribulación. Y Jesús dice: yo conozco tus obras, te he visto y vi tu tribulación.
¿Te crees que Jesús no vio los problemas que tú has atravesado? Sí los vio y sí los conoce. Ahora, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas económicos? No, ¿verdad? Porque mira, Jesús le dice a la iglesia en Esmirna: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Yo pienso que los hermanos en Esmirna habían atravesado momentos de dificultad en los que habían pensado que no les alcanzaba. Pero me parece tremendamente interesante esta declaración de Jesús, porque ustedes vieron que allí en la Reina Valera del 60 viene con un paréntesis. Y tu pobreza, dice Jesús, y entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Qué pasó allí? Pobreza y riqueza. Tal vez los hermanos en la iglesia de Esmirna pensaban: qué pobres que estamos, qué mal, qué quebrantados. Y Jesús les recuerda: ¿sabes una cosa? En realidad tú no eres ningún pobre. Tú eres rico. Hay veces, hermanos, que nosotros, a lo largo de la vida, llegamos a dejar que nuestros pensamientos se llenen de afán, de preocupación, y decimos: qué mal que estamos, en qué dificultad nos encontramos. Y Jesús nos mira y nos dice: si supieras cuánta riqueza tienes. Como decíamos hoy al principio, nosotros hoy nos estamos reuniendo libremente aquí. No encontramos ninguna oposición ni tuvimos que escondernos para venir. Es parte de nuestra riqueza. Siendo que hay otros que en algún momento tienen que esconderse, tienen que ponerse a resguardo porque son amenazados por el simple hecho de reunirse. Hay ocasiones en las que Jesús nos tiene que decir: yo conozco que tú te sientes pobre, pero quiero que recuerdes que tú en realidad eres rico. Hermanos, comparado con mucha gente que vive simplemente expuesta al egoísmo de los demás y a las influencias espirituales negativas que habitan este planeta, nosotros somos tremendamente ricos, hermanos. Con el hecho de solamente poder cantar del amor de Dios, poder celebrar cuánto Dios nos ama, nosotros somos ricos. Así que, miren, ahí daban dos cosas que el Señor conocía de la iglesia. Conozco tu tribulación y conozco esa pobreza. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y en tercer lugar, Él dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Alguna vez han blasfemado en tu contra? ¿Sabes qué puede pasar? Que haya personas que digan cosas feas de ti, que haya personas que piensen mal, que haya personas que no quieran lo bueno. Y fíjense cómo de dónde venía esto y cómo Jesús lo había visto perfectamente. Yo sé que te han vituperado, que han hablado mal en tu contra. ¿Y de dónde venía esto? Eran los judíos. Los judíos habían hablado mal de ellos, pero Jesús no los llama judíos. Dicen ser judíos, pero no lo son. Porque la sinagoga de ellos está dedicada al diablo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero de todas maneras, ustedes saben que cuando otras personas hablan en nuestra contra, nosotros somos afectados. ¿Cuántas veces nos enojamos? Nos ponemos mal. Pero a mí me pone a pensar cómo el Señor conoce los detalles de nuestra vida, que hasta sabe lo que los demás están diciendo acerca de nosotros. Y Él está listo para ponernos a resguardo. Cuando otros nos difaman muchas veces, el Señor lo toma personalmente porque va en su contra, por eso lo llama blasfemia, porque va en contra de Él. Pero entonces,
allí en esta parte de la carta es donde llegamos a esa parte donde dice el Señor: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la difamación de la que has sido objeto. Y entonces esperamos que el Señor le diga: bueno, pero de ahora en adelante vas a ver que va a haber prosperidad y va a haber... ¿Leyeron el versículo 10? El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Wow, no era lo que nosotros esperábamos, podían decir los cristianos de Esmirna. O no era lo que nosotros esperábamos, podríamos decir nosotros, si el Señor nos está hablando. Pero fíjense que el Señor está siendo absolutamente directo y honesto con nosotros. Pero este versículo empieza con una de las frases más repetidas de la Biblia. ¿Cómo empieza diciendo? No temas. Una y otra vez, los que estudian la Biblia dicen que esta frase está presente, ¿saben cuántas veces en la Biblia? Dicen que está presente 365 veces. Interesante, ¿no? Un no temas para cada día del año. Pero esto me ha hecho pensar tanto. Jesús ha tenido tantas ocasiones para decirle no temas a su pueblo. Cuando el pueblo estaba temblando porque los egipcios venían alcanzándoles y venían armados hasta los dientes y podían terminar con el pueblo de Israel, escucharon: no temas. Enfrenta el conflicto. Cuando José estaba pensando: mi amada comprometida está esperando familia y el bebé no es mío, vino un ángel y le dijo: no temas, José, no temas recibir a María tu mujer. Aún para dirigirnos en los aspectos más sencillos de la voluntad de Dios, el Señor está allí para decirnos: no temas. No temas, una y otra vez. Esta frase es la que hace en nosotros el milagro de devolvernos la fuerza y proyectarnos hacia el futuro con una energía que no es nuestra. Escúchalo al Señor cuando viene y te dice: no temas. Este no temas nos habla de que Jesús tiene el control. Pero aquí en esta carta a los cristianos en Esmirna, el Señor tiene para decirles este no temas. No temas nada, en nada, lo que vas a padecer. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta escuchar. Vas a padecer. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Se imaginan cuando ustedes van al consultorio del médico y el médico te dice: ni modo, amigo, usted va a padecer? Acá Jesús, encima de decirle: yo conozco tu tribulación, a la iglesia, viene y le dice: no temas lo que vas a padecer. Quiere decir que en el futuro inmediato ellos van a enfrentar la dificultad, y todavía lo hace más explícito. Le dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Wow, no son buenas noticias. ¿Se imaginan que el Señor nos diga eso a nosotros y que dentro de algún tiempo alguno de nosotros termine encarcelado por su fe? Oigan, miren que estamos en el siglo XXI, pero esto ocurre. En esta semana traduje un artículo para una revista donde habla de un pastor cubano que, sin haber hecho ninguna violencia, sin haber cometido un delito, se le dio una condena de 8 años de prisión. Casi porque sí. Siglo XXI. Y no estamos, Cuba no está tan lejos, ¿verdad? Y hay otros países donde las situaciones son así de difíciles. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero yo quiero pensar un poco en esto. ¿Quién es que los echará en la cárcel? El diablo. O sea, efectivamente, tal vez el gobierno, tal vez los opositores, tal vez los políticos, alguien interviene para esto, pero Jesús mismo está declarándole a los cristianos que va a ser el diablo que va a intervenir en sus circunstancias para que algunos terminen en la cárcel.
El mismo diablo que operaba en Esmirna opera en nuestra situación y en nuestro tiempo y en el lugar donde nosotros vivimos hasta el día de hoy. Por eso dice Efesios 6, 10 al 12, que justamente estuvimos reflexionando en eso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fuimos advertidos. Vivimos en una lucha espiritual y el mismo enemigo espiritual se sigue oponiendo a nosotros. Ahora, Jesús toma las cosas de una perspectiva diferente. Dice, el diablo va a venir y va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Esa no fue la intención del diablo. El diablo viene para luchar, matar y destruir. Pero el Señor lo transforma y hace que de esa prueba nosotros salgamos perfeccionados. Hay veces que lo tomamos en broma a Santiago cuando dice estas palabras en Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halláis en pruebas. Y nosotros, ¡ay! No puede ser. ¿Por qué me pasa a mí? Tened por sumo gozo. Si estás en la voluntad del Señor y enfrentas la dificultad, alégrate porque el Señor está contigo. Eso es lo que demuestra la historia del cristianismo. Y Jesús les anuncia, van a tener tribulación por 10 días. Las cosas que no queremos escuchar, el Señor le dice, vas a padecer, y el Señor le dice, tendrás tribulación. El propio Jesús se lo anuncia. Pero fíjense, cuando habla de la tribulación, van a tener problemas por 10 días. ¿Saben lo que quiere decir eso? Las dificultades que enfrentamos tienen fecha de vencimiento. No son para siempre. Entonces, si estás en un momento de prueba, si estás en un momento de lucha, si estás recibiendo la oposición del enemigo, persevera y afírmate en el Señor, porque la tribulación va a terminar y tú vas a seguir adelante. Va a durar 10 días, sí, pero como dijo Jesús, no temas. Y este no temas y todo este pasaje nos recuerda el pasaje que nos leyó Nancy hace un ratito en Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué le dice Dios? No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. ¿Sabe lo que significa que Dios te diga que eres suyo? Es impresionante. Él te compró por la sangre de Jesús y Él te considera su propiedad. Y mire lo que dice, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice, te voy a llevar por un rodeo para que las aguas no te alcancen. No, vas a pasar por las aguas. Esas son las aguas de la dificultad, las aguas de los problemas, las aguas de las luchas. Pero cuando pases por las aguas, lo que hace la diferencia es esa palabra del Señor que dice, yo, desde yo resuena con toda su autoridad, yo estaré contigo. La cuestión no es la dificultad que atravesamos, sino quién está con nosotros. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por favor, aférrate a esas palabras, que Dios las dice para ti. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque, y estas palabras me conmueven hasta lo más profundo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Saben que a veces yo me siento cualquier cosa menos honorable. Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué viste en mí?
para amarme. Y el Señor me dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Estas son las palabras del Señor para nosotros. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y otra vez, no temas, porque yo estoy contigo. A partir de mañana me pongo un cartel grande con este versículo así, en la casa de cada uno. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. ¿Y qué dice? Trae de lejos a mis hijos. Dios es el que dice, con mis hijos nadie se mete. A mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los, fíjense cómo nos llaman, los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria y la honra del Señor. Así que podemos enfrentar dificultades, pero el Señor está con nosotros. Jesús nos decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enfrentamos la dificultad, pero el que ha vencido al mundo está con nosotros. El Señor oraba por nosotros diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Un poco más adelante seguía orando. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué hizo? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y saben cuál es la palabra que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros? Hermanos, que Jesús te dice, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana que viene. Sé fiel hasta la semana que viene. Sé fiel hasta el 2023. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El compromiso con el Señor empezó hace algún tiempo, pero no termina nunca. Sé fiel hasta la muerte y el Señor nos promete la corona de la vida. La carta termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Espíritu dice. El que tiene oído, oiga. Hay quien puede estar aquí y puede no entender ni recibir. Yo te propongo que tú sí escuches. Y luego habla de esto enigmático de la segunda muerte. ¿Cómo es? El que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Saben lo que es la segunda muerte? Déjenme decírselo rápidamente. Dice en Apocalipsis 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades que entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego dice en Apocalipsis 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor quiere que nosotros perseveremos y caminemos con Él hasta que Él regrese.
Así que, hermanos, a pesar de las dificultades, aunque el enemigo se nos oponga y aún nos quisiera meter en prisión o hacernos daño, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y estemos listos para resistir y sigamos a aquel que nos promete que confiando en Él y perseverando en Él, no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza al recibir esta palabra tuya, Señor. Tú, Señor, conoces las obras de cada uno de nosotros. Nos has dicho recién que conoces nuestras obras. Y, Señor, queremos de todo corazón acercarnos a ti y afirmarnos en tu camino, tomarnos firmemente de tu mano para ser de los que vencen y ser fieles. Queremos serte fieles, Señor, en estos días, en los días que vendrán y hasta la muerte, para recibir esa corona de la vida que tú tienes para darnos. Señor, ayúdanos, te pedimos tu fortaleza, te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nosotros para que sintamos y percibamos tu presencia mientras vamos por el camino y mientras enfrentamos cada dificultad. Señor, derrama tu gracia sobre tus hijos, sobre tu iglesia y fortalécenos, Señor. Ayúdanos a perseverar. No queremos ser, Señor, de esa lista entre los que están los idólatras y los fornicarios y los rebeldes, sino que queremos, Señor, ser de los que vencen, de los que siguen adelante contigo, de los que te son fieles hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y ayúdanos a caminar contigo. Señor, derrama tu bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Derrama tu bendición, Señor, para que podamos afirmarnos en ti y que podamos ser también de bendición para otros que todavía no tienen salvación. Ayúdanos, Señor, a traerlos delante de tu presencia y a honrarte al comunicar tu salvación. Gracias, Señor, por esta palabra de fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos todos el estudio del miércoles a las 6 y otra vez el domingo a las 9 y A las 10 y 15 el servicio. Vayamos con Dios. Amén. Nos deja esa semana. Quería recordarles que el miércoles, en lugar del servicio, el estudio bíblico acostumbrado, vamos a tener un tiempo de recreación de familia. Podemos venir con los niños y estar listos para comer algo y para jugar. Y probablemente nos vayamos al parque. Ese es el plan, pero vamos a confirmarles en las redes sociales en estos días que quedan. Así que estén atentos para tener un tiempo de familia, ¿ok? Que Dios les